La siguiente historia que voy a contar sucedió en mi familia, así como algunas historias que posteriormente les contaré. Antes de iniciar con la historia, quiero decir que dentro de mi familia y a mí misma me han pasado cosas paranormales, cosas extrañas. Dicho esto, quiero que se tenga por entendido que nada es invención y todas son historias reales, ya sea que me pasaron a mí o a alguien muy cercano a mí de mi familia. Ahora sí, comencemos. Esta historia es de mis favoritas. En mi familia hay personas que son muy especiales y la siguiente historia es de una persona especial. Todo esto sucedió hace como 30 años aproximadamente. Resulta ser que hace 30 años nació mi hermana, pero lo que pasó antes de su nacimiento y después es algo que, si bien no es de terror, sin duda es paranormal. Cuando mi madre se casó con mi padre, los médicos le habían dicho que no podría hacer familia, no podría tener hijos nunca, ya que cuando era joven, tenía 16 años, sufrió un cáncer que le imposibilitaba de tener hijos en el futuro. Mis padres aún así decidieron casarse, no importaba, ellos solo querían estar juntos. Pero hubo un día en el que las cosas se pusieron raras. Mi mamá se fue a hacer estudios y resultó que después de una serie de estos estaba embarazada de mi hermana, lo cual trajo mucha alegría a la familia y a ellos, claro, porque mi madre era la mayor de 4 hermanos. Entonces, esa noticia venía fantástico. Todo era alegría y felicidad. Durante el embarazo tuvo algunas complicaciones, pero nada de riesgo, nada que fuera fatal. Cuando mi hermana nació, un día de mayo, de los últimos, las cosas se complicaron para ella. Había nacido muy pequeña, era prematura y además con bajo peso. Tenía otra serie de complicaciones que los médicos trataban día tras día, pero era muy difícil. Su salud era inestable, era muy frágil. Ella estaba conectada a muchos cables, máquinas, en una incubadora. Así estuvo 10 días de nacida, sin sentir el calor de sus padres, sin sentir a mi madre porque ella no la podía tocar. Si bien podía visitarla, no podía hacer nada más que eso, y hablarle, claro. Así que todo era muy difícil, todo era incierto. Los médicos habían hablado con mis padres y en especial con mi madre, diciéndole que el estado de salud de mi hermana no mejoraba para nada y que en algún punto las cosas de no mejorar no habría otro destino más que la muerte. Mi madre, claro que se entristeció, toda la familia, de hecho, pero en especial una persona, mi tío. Resulta que era el único hombre, las otras 3 eran mujeres. Él era el más emocionado por el nacimiento de mi hermana. Para él era algo que ansiaba, algo que esperaba, algo que lo hacía sentir feliz completamente. Moría de ganas por conocerla, pero el estado delicado de mi hermana no se lo permitía, ya que al estar en un área de cuidados intensivos, la única persona que podía ingresar era mi mamá,
y eso solo porque ella trabajaba en el hospital. De no ser así, ni siquiera ella hubiera podido hacerlo. Pasaron los días y hubo un día de junio en el que Carlos insistió una vez más. Carlos, mi tío, tenía 16 años. Él insistió una vez más para ir a ver a mi hermana. Quería conocerla. Era su sueño. Era el tío más feliz que había. Pero mi madre sabía que las restricciones del hospital eran muy altas, así que no podía acompañarlo, lamentablemente. Ese día, Carlos, antes de que mi madre se fuera y abordara el auto, le dio una caja de chocolates y le dijo: toma, quiero que repartas estos chocolates entre todos los invitados que vengan a conocer a la bebé. Por favor, repártelos, los vas a necesitar. Y eso fue todo lo que le dijo. Mi madre los tomó, subió al auto y se fue. Cuando regresó, estaba devastada, ya que en la visita no le había ido nada bien. Los médicos habían desahuciado a mi hermana. Le habían dicho que se había hecho todo lo médicamente posible y que aún, a pesar de sus esfuerzos, no se había logrado el cometido. Y lamentablemente ella moriría. Tenía que prepararse y tenía que avisarle a mi papá. Ella estaba devastada. Era su primera hija y era un rayo de luz después de que le habían dicho que no podría tener hijos nunca. La noticia fue terrible para todos, pero de alguna manera era de esperarse, ya que era una bebecita tan chiquita y tan delicada que era creíble que eso sucedería en algún momento. Esa noche mi madre fue a acostarse cuando de pronto alguien llegó a tocar la puerta desesperadamente. La abrió y era para que le dijeran algo que la congeló. Resulta que mi tío se había caído a unas cuadras de la casa y había quedado tendido en el suelo. Era una situación de alarmarse, ya que mi tío padecía del corazón. Era tan grave su afección que tenía que ser operado y estaba a días, tan solo unos días, si acaso una semana, de que fuera operado para sanar. Pero eso no sucedió. Resulta que en cuanto les dijeron esa noticia a mis padres, ellos salieron corriendo como pudieron. Mi abuela y mis tías también, uno detrás del otro. El primero en llegar a la calle en donde estaba tendido mi tío fue mi padre, y lo que vio no fue nada agradable. Efectivamente, era él y estaba en el suelo, boca abajo, y había vómito. Resulta que, dada su condición, él no podía hacer esfuerzos, no podía comer ciertas cosas y tenía una vida limitada, algo que a él no le parecía, ya que al ser joven quería disfrutar, de su juventud. Quería reírse, jugar con sus amigos y correr. Y justamente correr era una de las cosas que no podía hacer, porque de hacerlo podría tener una consecuencia fatal. Pero él no hizo caso. Él le había dicho a mi abuela que quería vivir y no reprimirse, y que pasaría lo que tendría que pasar. Así que ese día, esa noche, fue a jugar con unos amigos. Fueron a cenar y uno de ellos le robó un cassette. Se lo quitó de las manos y se echó a correr. Mi tío, por inercia, fue atrás de su amigo, pero no aguantó mucho tiempo antes de que le diera un infarto y broncoaspirara. Así que al caer al piso, él ya estaba muerto. Y eso fue lo que vio mi papá, a mi tío, en el piso, con vómito y los labios morados. Cuando llegó mi abuela, su grito desgarrador se escuchó por toda la calle.
Todos estaban muy conmocionados y consternados. No sabían por qué había sucedido eso, no lo entendían. Pero el caso es que así tenía que ser, por alguna razón, que no se conocía hasta entonces. Lo que llama mucho la atención aquí es que a la hora que sucedió el infarto, el deceso de mi tío, mi hermana mágicamente tuvo una recuperación milagrosa, así tal cual está escrito en su expediente. Resulta que a las 10:15 mi hermana tuvo una mejoría inexplicable. Incluso le fueron retirados todos los aparatos y únicamente solo estaba en la incubadora. Por otro lado, mi tío a esa hora ya había fallecido. Curioso, ¿no? Pero eso no es todo. Pasaron los días y mis tías entraron en depresión. Mi madre también. Incluso no pudo amamantar a mi hermana debido a que no producía leche. Fueron días muy difíciles y oscuros en la familia. Por un lado, mi hermana se había salvado de la muerte, que era inminente, pero por otro, un integrante menos había en la familia. Durante esos días sucedieron cosas muy extrañas. Mi madre, mi abuela y mis tías soñaron con mi tío, pero específicamente el sueño de una de mis tías fue bastante peculiar. Resulta que ella, sumida en la depresión, ya no estaba yendo a la universidad, ya no estaba haciendo nada, solo se quedaba postrada. Y ya. Una noche tuvo un sueño en donde Carlos la visitaba y le decía que ella tenía que estar bien, que él ahora estaba bien y que pronto entendería por qué. Que tenía que levantarse porque ese día tenía un examen muy importante y que si no lo hacía sería malo para ella. Le dijo: son las 7:15, levántate o no llegarás. Automáticamente mi tía despertó con el sobresalto y con nostalgia al mismo tiempo, solo para verificar que justamente la hora que le había dicho Carlos en su sueño era la que tenía en su reloj. Justo a tiempo, ni un minuto más ni un minuto menos, y también justo a tiempo para que llegara ella a clases. Pasó el tiempo, mi hermana creció, comenzó a gatear, comenzó a hablar, a decir sus primeras palabras. Aquí es cuando las cosas tienen otro tinte. Resulta que ella tenía un amigo, pero no era cualquier amigo. Era un amigo que solo ella veía y se llamaba Carlos. Él jugaba con ella todos los días y estaba con ella siempre. A donde ella iba, él estaba. Si ella iba a la casa de alguna tía, Carlos estaba ahí. Si ella estaba en su casa, Carlos estaba ahí. Si ella iba con mi abuela, Carlos estaba ahí. Y la hablaba, y Carlos se acercaba. Mi familia comenzó a tener miedo, ya que de pronto ella estaba tranquila y le hablaba a Carlos. Todos le preguntaban: ¿dónde está Carlos? ¿Dónde? Claramente sabían que Carlos era el tío que había fallecido. Así que sorprendidos le preguntaban con la esperanza o tal vez con el temor de verlo en algún momento. Pero eso nunca sucedió. Ella solo decía: Carlos, está ahí, y señalaba con su dedo hacia algún lugar. Pasó el tiempo y ella creció un poco más. Pero Carlos ya no podía quedarse más tiempo, así que tuvieron una gran discusión. Acababa de ser el cumpleaños de mi hermana y ella estaba en su cuarto jugando, cuando de pronto ella salió muy enojada, azotó la puerta y le preguntó a mi mamá que qué era lo que había sucedido. Ella simplemente dijo que se había enojado con Carlos y que lo había corrido. Justo en ese momento entró una corriente de aire demasiado fuerte que voló todos los globos y la decoración que mi madre le había puesto a mi hermana por su cumpleaños. Se hizo un remolino en la casa
inexplicablemente. Y eso fue todo. Desapareció. Nunca más volvió a ver a Carlos después de que lo corrió. Tiempo después supimos, gracias a una persona con una sensibilidad especial, que lo que pasó fue que mi hermana se enojó porque Carlos le había dicho que él ya tenía que irse, que no podía estar más tiempo con ella, porque no podía seguir manteniendo esa conexión, pero que estaría con ella de alguna forma. A mi hermana no le gustó, ya que era su gran amigo y siempre estaban juntos, así que la idea de que él ya no estuviera más le había desagradado por completo. Así que lo corrió y él se fue y nunca más volvió a verlo. Hasta el día de hoy hay cierto tipo de conexión con ella. Cuando ella permanece sola en casa, nunca se siente sola, sabe que siempre hay alguien, pero no sabía quién era hasta ahora.